Entonces, ¿por qué me condenan? ¿Quién me condena? Ni Satanás me condena. Pero las falsas enseñanzas me condenan. No, pues tú ya no tienes salvación, ya la perdiste. No, pues si a esas vamos, todo el mundo estamos condenados. ¿Por qué? Porque todo el mundo pecamos. ¿Sí o no? Está cerrado el tabernáculo en el cielo, ¿eh? Yo creo que ya despidieron a Jesús por ineficiencia, ¿no? Cerraron también el buffet de Jesucristo allá de intercesión. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ganó. No puede ser, ¿eh? Tengo la ofrenda, tengo la víctima, tengo el sacerdote y tengo el intercesor. Y por si fuera poco, es el merititito Hijo de Dios. Es bien hermoso cuando conoce uno la Escritura, cuando la entiendes. No bases tus enseñanzas en un solo versículo, sino en conocer toda la Escritura, el propósito, la voluntad, el plan de Dios. Todo lo tenemos que conocer, ¿verdad? Y no agarrar, es que en este versículo dice que el que permanezca, sí, pero entiende de qué. No descuides tan grande salvación, sí, pero habla del Evangelio, no descuides lo que dice el Evangelio. Pero como los tomamos así, ¿verdad? Inventamos cosas, pero dices, lee el contexto y te vas a dar cuenta que todo está hecho, todo ha sido consumado, no quedó nada fuera del control. Dice la palabra de Dios que todas las cosas le fueron sujetas a Jesucristo, todas están bajo su control. No dice que el hombre controla una cosa y Dios controla otra. Dice, no, Jesucristo tiene todo bajo su control, todo está bajo su sujeción. ¿Amén? Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que por medio del sacerdocio, que no cambia, Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué dice que los que se acercan a Dios por medio de Él? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Se fijan cómo la palabra de Dios siempre se va ligando una cosa con otra? ¿Sí? Yo no me puedo acercar a Dios por medio de otra religión, o de otra persona, o de otra actividad, si no es más que por Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un solo camino. ¿Sí? ¿Cuál es ese camino? Mi fe en Jesucristo. Mi fe en Jesucristo. No es mi fe en la iglesia, no es mi fe en la denominación, es mi fe en el Hijo de Dios, que es el que me lleva por gracia suficiente a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? El que quiera creerlo, gloria a Dios. El que no, pues que se ponga a estudiar. Amén. Amén. En Hebreos 7:27 dice, hablando de Jesucristo, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué me quiere decir? Que con ese solo sacrificio en la cruz es suficiente para mi vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Tengo que hacer algo para alcanzar la salvación? ¿Algo será valioso en mí para alcanzar la salvación? Nada. Absolutamente nada. Porque lo que había establecido Dios en la ley se cumplió en Jesucristo. Dice, y una sola vez y para siempre. Por eso la pregunta que hacíamos, ¿cuántas veces puedo perder la salvación y cuántas veces puedo recuperarla? Pues no puede ser, ¿verdad? Lo que ya lo tengo,
y es para siempre, es eterno, ¿verdad? Hebreos 9, del 24 al 28. ¿Cuál es la conclusión de esto? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas? Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? ¿En qué momento habla aquí de los pecados pasados? Habla de todos, ¿sí o no? De todos. Entonces, el sacrificio de Jesucristo fue importantemente una sola vez y para siempre. ¿Por cuáles pecados? Por todos. ¿Sí? Aún por los que no han nacido, Jesucristo ya pagó. Por los arrepentidos, Jesucristo ya pagó. Por los que aún siguen pecando, Jesucristo ya pagó. Ya no tenemos que estar viendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que pedirle al Señor, Señor, pues otra vez súbete a la cruz, ¿no? Porque ¿qué crees? Volví a pecar. ¿Sí? Y pues ya me arrepentí, ahora sí de veras quiero ser salvo, ¿no? Entonces, pues súbete otra vez, ¿no? Y dices, no, entiende lo que te dije, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sí? Entonces aquí la conclusión es bien clara, ¿verdad? El sacrificio de Jesucristo fue suficiente, fue necesario y fue único por todos los pecados. ¿Para qué? Para que todos los que creamos en Él no seamos condenados, seamos salvos. Mas los que no creen en Él ya han sido condenados. Entonces, la iglesia fiel a Cristo y que acepta la salvación ya no será juzgada, porque ya fuimos juzgados, ya fuimos rescatados, ya vino el precio. Ahora, ¿quiénes serán juzgados por sus obras? Los que no han aceptado a Cristo. Esos sí serán juzgados. Pastor, pero es que el juicio comienza en la casa. Pues ya empezó, ¿sí o no? Ya empezó. Es más, ya nos condenamos, pero Cristo ya nos salvó, ¿verdad? Y muchas veces usan ese versículo, ¿no? Es que la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa, por la iglesia. No, es que ya empezó. ¿Cuándo? Antes de ser iglesia, antes de ser la casa de Dios. Porque nosotros somos casa de Dios. Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Y cómo llegamos a hacer eso? Al ser redimidos, al ser rescatados, al ser perdonados, ¿verdad? Entonces el juicio sí empezó por la casa, pero ya fuimos salvados. Ya no va a haber otro juicio, ¿sí? Preguntaban hace poco, bueno, y cuando venga el arrebatamiento y los que se quedaron, ¿qué va a pasar? Bueno, sobre ellos sí va a haber un juicio, pero aún así, si en su momento ellos se arrepienten, Dios va a decir, no te fuiste conmigo, pero te dimos otra oportunidad, eres salvo. ¿Sí o no? Porque mucha gente a veces piensa,
No, por los que ya no se fueron en el arrebatamiento, ya marcharon. No, ¿verdad? Van a conocer de Jesús, van a escuchar otra vez el Evangelio, van a sufrir un montón de tribulaciones bien terribles, ¿sí? Pero van a tener la oportunidad de ser salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el sacrificio de Jesucristo fue por toda la humanidad. No dice que se acabó en el arrebatamiento, no, es por todos. La diferencia es que unos vamos a ser rescatados y otros vamos a ser resucitados, ¿verdad? En su momento. Bueno, todos vamos a ser resucitados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero debemos entender que el juicio está sobre el mundo. El juicio está sobre el mundo, no sobre el creyente. El creyente ya fue rescatado. Y los que están quedándose van a tener una oportunidad de seguir escuchando. Inclusive dice la Biblia que algunos que vengan con Cristo van a ser engañados y van a ser tentados y van a recaer en el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban firmes en su fe. No estaban firmes en su fe. Aunque todo eso es un misterio. No podemos hablar así tan ligeramente, ¿verdad? Pero es un misterio que dice la palabra que aún hasta los escogidos van a ser engañados, ¿verdad? Porque a veces creemos que conocemos todo de la Biblia y la verdad no, ¿verdad? A veces escuchamos algunas prédicas o enseñanzas, ¿verdad? Que dices, ¿y esto de dónde lo sacó, no? O sea, lo lees en la Biblia y dices, pues porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Y entonces dices, mira, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque aún no han sido reveladas por el Señor. Y el Señor no se la revela nada más a uno, se lo va a revelar a la iglesia. Dice la palabra de Dios que los misterios del cielo van a ser revelados a los hijos, ¿verdad? Pero a todos, no nomás a unos consentidos, ¿no? Y hay gente que avienta de repente unas teorías que dices, ¿de dónde sacaste eso, no? Entonces, debemos de obrar con humildad cuando estudiamos la palabra. Lo que no entiendes, pues no lo entiendes, ¿verdad? Lo dice, pues sí lo dice, pero pues, ¿quién conoce la mente de Dios? Nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es lo principal que nos interesa saber? Pues que vino Jesucristo para cumplir la voluntad del Padre, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio, ¿sí? Entonces, si la salvación se pierde, el Evangelio ya no tiene ninguna validez. El Evangelio de Juan, menos, ¿no? Se habla de la salvación. Entonces, fíjense cómo nuestra ignorancia nos puede llevar al grave error de invalidar la palabra de Dios. Pero nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de las cosas de Dios nos lleva a la seguridad de saber, si soy hijo, habitaré en la casa del Padre. Y el Hijo permanece para siempre. ¿No dice así la palabra de Dios? No es un gran regalo esto. Y vamos a terminar en Hebreos 10, versos del 26 al 29. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, fíjense, conocimiento de la verdad, no salvación, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y estos versículos lo usan para decir que la salvación se pierde. ¿Y aquí de qué habla el versículo? Del conocimiento, ¿sí? No de la salvación. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que los que rechazaron, ¿sí?,
el conocimiento y aceptación de la salvación, sobre ellos sí vendrá el juicio de condenación. Pero no dice aquí que ya eran salvos, sino que rechazaron el conocimiento. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y es viva y eficaz. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que a veces, Señor, el orgullo, la soberbia, la vanidad del hombre, creyendo conocer tu palabra, Señor, sin escudriñarla, siembra semillas de confusión, de ignorancia, de engaño, de temor. Pero tu palabra, Señor, no ha venido a darnos eso, sino a darnos fe, esperanza, darnos seguridad, darnos entendimiento del propósito y voluntad de Dios. Dios no fue creado para poner temor en nosotros ni para condenar a su creación, sino para rescatar lo que ya se había perdido, pagando el precio por una sola vez y para siempre en su Hijo Jesucristo. Esa es la redención. La redención es una sola vez y para siempre, Padre, y no se pierde. Y la redención nos lleva a nuestra salvación y a estar viviendo confiados, pensando en que podemos entrar confiadamente frente al trono de gracia, porque ya ninguna condenación hay en los que creemos en Jesucristo. Padre, ningún pecado es más grande que tu gracia. Ningún pecado es más grande que la cruz. Ningún pecado es más grande ni más poderoso que la sangre del Cordero de Dios que fue enviado, Señor, para nuestra salvación y perdón de pecados. Gracias por ese hermoso regalo invaluable, Señor. Gracias, Señor, porque tú lo que quieres, Padre, no es temor ni sacrificio, sino obediencia y amor. Gracias, Padre, porque en tu Hijo amado Jesucristo tenemos, Señor, la víctima, Señor, inmolada, tenemos el sacerdote y tenemos el intercesor. Y no fallan, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, estamos seguros que debemos vivir continuamente, Señor, luchando contra el pecado y que aún en nuestras debilidades, Señor, y en nuestros deslizamientos, nos es suficiente tu gracia. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo cuando luchaba y entendía que su cuerpo y su mente, Señor, a veces lo dominaban. Así como a nosotros, Señor, nos es suficiente la gracia de Dios para entender que su sacrificio fue una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. Y que no hay nada en nuestras actitudes ni en nuestras obras que quede por encima de la gracia de Dios. Gracias, Señor Jesús, por ese amor. Gracias por esa entrega, Señor. Y gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.